La creación de las tareas es fundamental, sin ella no podríamos en realidad plasmar nuestro cronograma. Vamos a partir de lo que ya habíamos realizado, que no se olviden que habíamos creado nuestro calendario y en ese calendario habíamos colocado una tarea. Bien, pero vamos a mantener el calendario y simplemente vamos a borrar esta, esta tarea. Ustedes se pueden posicionar aquí, control menos y eliminan toda la fila. Bien, algo importante antes de colocar las tareas es que no se olviden del modo. Nosotros necesitamos que esté en modo. Vamos a crear la tarea fase, vamos a llamar fase 1, y como ustedes verán aquí me está en modo tarea manual. Ustedes ven aquí manualmente y automáticamente. Hemos dicho que tiene que estar sí o sí automáticamente para que el project calcule la duración o calcule el comienzo o el fin dependiendo de la configuración que le vamos a dar. En este caso habíamos dicho que podríamos entrar por opciones, programación, y aquí nos está diciendo nuevas tareas creadas, programar manualmente. Para no hacer ese ingreso vamos a hacer en la parte de aquí, fíjense ahí abajo, nuevas tareas, clic, programadas automáticamente. ¿Ok? Entonces las nuevas tareas fase 2 ya está automáticamente, y así procedemos con la fase 3. ¿Ok? Esta de aquí tenemos que hacer el cambio manual porque no lo teníamos configurado anteriormente, y ahí lo tenemos. Es un proyecto de 3 fases. Estas tareas ya deben estar predefinidas antes de trabajar en el proyecto. Normalmente se tiene un software de costos que ya se trabajaron los costos unitarios, por decir, de cada una de las actividades, de las tareas, y se lo pasa o se lo importa, como habíamos visto en una de las anteriores clases. Lo podemos importar de Excel y nos va a generar todas las actividades, las tareas que podamos tener acá. La idea es que ya estén enlistadas. Muy bien, entonces vamos a ir al menú tarea. Aquí nosotros habíamos visto ya el tema de los formatos. Esto es para hacer seguimiento. Posteriormente vamos a ver en otro video el tema de la vinculación, ¿ya? Y aquí en tareas, programar manualmente, autoprogramar, es otra de las formas que ya le había dicho, que son varias formas de las cuales nosotros podemos ingresar a ver o hacer diversas órdenes, a darle diversas órdenes al proyecto. ¿Okay? Entonces tenemos tarea, fíjense, otro lugar donde nosotros podríamos cambiar eso. En este cuadrito de información de la tarea es importante. Aquí cuando nosotros nos venimos, podemos venir a avanzado. Tenemos muchos datos que podemos colocar, ¿no? Desde el nombre, la fecha límite, si tiene restricción. Entonces hemos revisado cada una de las columnas: tarea, duración, comienzo, el fin, las predecesoras, que eso lo vamos a ver en la secuenciación. Esta de aquí me está diciendo indicadores. Fíjense que nosotros podemos dar doble clic y me genera el mismo cuadro de diálogo que está aquí en la parte de arriba. Entonces, si nosotros colocamos algún tipo de nota, le damos a aceptar, y aquí me está generando un indicador que esta tarea tiene una nota. Entonces ahí nosotros quizás podamos colocar ciertos atributos que pueda tener la tarea. ¿Okay? Entonces podemos entrar por aquí nuevamente, podemos ir a nota. No hemos seleccionado, estaba seleccionando esta aquí, información, notas, y podemos ver. ¿Okay? Fíjense los tipos de notas que nosotros podemos colocar viñetas, algún objeto, ¿no? Desde un archivo podemos importar. Así que es importante el tema de las notas, muy útil para anotar los atributos de las actividades que nos habla el PEMBOK. En
En la parte de avanzado tenemos otras notas que podemos, recursos que vamos a ver también después. Por aquí podemos cargar los recursos, pero hay otras formas de hacerlo. Cuáles son las actividades predecesoras y sucesoras en la vinculación. Aquí, en la parte general también nosotros podemos cambiar, fíjense. Manualmente le damos a aceptar y ya me cambió la tarea, me borró la nota. Entonces, doble clic, entramos a general, programada automáticamente, aceptar. ¿Ya? Entonces, algo que podemos hacer con el doble clic, información, fíjense, la fecha de inicio, fecha final. Aquí en avanzado, nosotros podemos decir el tipo de restricción. Debe comenzar el, ¿no? Y la fecha de restricción, nosotros le colocamos el 24 de abril. 2020, buscamos el abril del 2019, 24, ahí está. Y me está generando igual un indicador donde me dice, nos posicionamos, esta tarea tiene una restricción, debe comenzar el miércoles 24. Tratemos de evitar este tipo de restricciones duras, rígidas, que no me permiten al cronograma hacer cálculos automáticos. Entonces esto es un ancla en el cronograma y no es sensible a los movimientos que nosotros podamos generar. Entonces hay que tratar de eliminar. Nuevamente entramos a avanzado y le colocamos, para eliminar eso se debe colocar lo antes posible y esta fecha se debe eliminar. Al darle a aceptar se elimina la restricción y prácticamente comienza en función a la fecha de inicio que nosotros le hemos dado en proyecto, información del proyecto, le hemos dado automáticamente, me está calculando el miércoles, la fecha de hoy, de cuando ustedes están realizando el cronograma, lo cambiamos y fíjense, automáticamente me cambia. Si le haya mantenido la fecha 24, no me iba a cambiar, ¿ok? Entonces, eso es para insertar las tareas. Sigamos por favor con el menú de tareas. Aquí tenemos ciertos comandos que me permiten también hacer inspecciones de las tareas, ¿okay? Para ver esas restricciones que acabamos recientemente de ver, algunos mensajes de error o los indicadores. Bien. Aquí también me permite mover la tarea un día, una semana. Aquí nuevamente está el modo, fíjense, autoprogramar, programar manualmente. Entonces hay varias formas de dar órdenes al proyecto. Aquí podemos ingresar nosotros más tareas. Nos posicionamos o bien así, fíjense, de esa forma estoy seleccionando toda la fila, le doy tarea y me genera una tarea nueva. O me posiciono debajo de la fase 2, por ejemplo, tarea y me genera una tarea nueva. O directamente puedo colocar una fila en blanco que en este caso no me va a aparecer, pero lo puedo colocar acá, por ejemplo. Debajo de la tarea nueva le puedo colocar una fila en blanco y me genera una fila en blanco. Aquí yo la tengo que programar. Entonces en la fase 1 la tarea nueva se va a llamar tarea 1, tarea 2, ¿ok? Y automáticamente me genera lo demás. En la fase 2 vamos a insertar, aquí también otra forma de insertar más filas es control más, ¿no? Y ahí colocan ustedes tarea 2.1 le vamos a colocar, ¿ok? Aquí va a ser la tarea 1.1, 1.2 para llevar el orden. Y aquí va a ser tarea 2.2. Y aquí la 3 ya ustedes pueden colocar tarea 3.1, por ejemplo. Ya nosotros, como lo vamos a ir estructurando, sabemos que esa tarea pertenece a esa fase. ¿Ok? Muy bien. Ahora nosotros podemos establecer tareas resúmenes. Entonces la tarea resumen la colocamos acá y nos va a crear por encima de las fases, por ejemplo. Tarea resumen por encima de las fases, ¿lo ven? Bien, esa sería una forma para ir colocando la sangría respectiva para cada una de las tareas, para ir determinando cuáles tareas pertenecen a una fase. Muy bien,
Entonces podemos hacerlo de esa forma directamente, o como yo ya lo tengo estructurado de mi planilla Excel, yo tranquilamente puedo seleccionar estas dos y aquí me está diciendo que es la sangría. Le doy adentro, me genera, fíjense que fase 1 se me coloca con negro, eso quiere decir que la tarea 1.1, 1.2 pertenecen a la fase 1, ¿no? La fase 2 todavía no tiene eso, vamos a generárselo. ¿Qué pasa si yo coloco todo esto? Fíjense, le doy una sangría, fase 2, todas esas tareas, ¿no? Las oculto, pero la fase 3 está dentro, me equivoqué. En todo caso yo tengo que hacer nueva sangría ahora hacia afuera, ¿ok? Y esta tarea 3.1 le doy sangría hacia adentro y todas las fases están al mismo nivel, ¿ok? ¿Ya? Aquí nosotros podemos visualizar en vista lo que es esta parte de esquema. Entonces en esquema es lo que les decía cuando estábamos revisando estos comandos, yo puedo mostrar o ocultar las subtareas. Entonces aquí yo tengo nivel 1, 2, 3, 4 dependiendo a cuántos niveles yo pueda tener. Hay cronogramas de 5000, 1000, 2000, bueno, mucha cantidad de actividades. Entonces yo quizás no puedo visualizar todo, entonces tengo que ver por niveles. Nivel 1, y ahí me ve el nivel 1. Nivel 2, que ahí me muestra el nivel 1 y nivel 2, ¿ok? Entonces, ocultar todas las subtareas. Ocultar las subtareas. Ahí está. Otra forma de visualización, ¿ya? Mostrar todas las subtareas no me lo muestra porque no he seleccionado nada. Entonces yo puedo seleccionar esto, esquema, mostrar todas las subtareas de lo que yo seleccioné. Selecciono todo en esta esquina entre lo que es el comando de indicadores y el 1. Aquí en este recuadro me permite seleccionar todo y le doy mostrar todas las subtareas. Muy bien, no nos olvidemos que también nos permite tranquilamente si no tenemos nosotros el mouse, nos permite tranquilamente con Alt, nosotros podemos usar el teclado directamente, ¿ok? Me sale ese mensaje porque yo le di al MS Project que me pregunte el autoguardado cada cierto tiempo. ¿Bien? Entonces Alt y me permite moverme con lo que es mi teclado, que es importante. En la pantalla formato, que vamos a hacer una sección especial del formato tanto para la tabla de ingreso de datos como para lo que son las barras del diagrama de Gantt, yo puedo darle, fíjense aquí hay una pestaña bastante importante que dice al final tareas resumen del proyecto. Entonces aquí tareas resumen dice, ¿no? Y me las elimina las tareas resúmenes que yo agregué, que son las fases. Entonces le doy nuevamente tarea resumen y aquí hay un icono que dice tarea resumen del proyecto. Yo le doy acá y automáticamente me genera la tarea resumen. Este nombre de la tarea viene por defecto del nombre del proyecto. Ustedes colocan el nombre del proyecto y automáticamente les va a cambiar este nombre de la tarea. Y eso respecto a las tareas. Algo bien importante también que nosotros podemos ver aquí es el número de esquema, ¿no? Entonces el mismo número que yo coloqué al final, 1, 1, me lo está colocando al principio. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Es una forma, señores, de visualizar, vámonos a vista, esquema, nivel 1, de visualizar lo que es la EDT, ¿no? Es una forma rápida de visualizar la EDT. Fíjense, nivel 2, ahí tenemos. Entonces, yo le he puesto tarea 1.1, pero tranquilamente esta tarea se puede llamar excavación. La tarea número 2 se puede llamar movimiento de tierra, replanteo. Y no da para colocarle los números 1.1, 1.2. Entonces yo le doy aquí en formato el número de esquema y me va a decir 1.1 replanteo, 1.2 excavación, etc. Eso referente a las tareas. Muy bien, algo que también es bueno saber es en el menú tarea
¿Cuándo nosotros podemos colocar una tarea periódica? Una tarea periódica, nos vamos aquí a insertar la tarea y fíjense, habíamos visto, las tareas las podemos importar desde el Outlook si es que las tenemos en nuestro calendario quizás y está configurado, o las tenemos en alguna lista en Outlook también. La tarea periódica nos posicionamos donde la vamos a crear, el nombre de la tarea. ¿Cuáles son periódicas? Normalmente las reuniones se va a repetir diario, se va a repetir semanal, mensual. Ustedes colocan ya cuál va a ser la repetición de esa tarea. Puede ser semanal. Personalmente acostumbro a hacer revisiones semanales de los proyectos. Por ejemplo, el día lunes o el día martes. Pueden ser 2 veces a la semana. Entonces vamos a colocarlo el día martes. Y comienza el comienzo del proyecto y termina, le dan el final del proyecto. El calendario para programar esta tarea, ustedes saben que es edificio curso y le dan aceptar, ¿ok? Entonces en este caso no nos va a generar, debido a que nosotros todavía no hemos colocado duración, entonces no nos puede generar esa repetición. Pero ustedes cuando ya tengan todo el tiempo de duración, les va a aparecer aquí puntitos, unas rayitas, unos pequeños palitos para representando esas propiedades. Vamos a guardar, por favor, y ese sería el... Vamos a darle archivo, guardar como, porque lo vamos a guardar con otro nombre, edificio clase, nuevamente en el escritorio. Y fíjense que al guardar edificio clase me cambió aquí, ya me cambió el nombre de en la parte de formato habíamos dicho de la tarea resumen del proyecto, ok. Entonces ahí tenemos todo lo que es respecto a las tareas. Vamos ahora a ver los hitos. Les recomiendo que siempre en los cronogramas incluyan los hitos, porque como habíamos dicho muchas veces hay cronogramas bastante extensos y no les alcanza la visualización de esta pantalla, ¿ok? Entonces también a otros grados o la alta dirección, por ejemplo la alta gerencia, no va a haber un cronograma de 5.000 actividades, entonces ustedes tienen que presentar un cronograma de hitos, es un cronograma mucho más resumido. ¿Cómo hacemos para ingresar un hito? Y básicamente particularmente acostumbro colocar 2 hitos base. Nos posicionamos donde yo los coloco. El de inicio, ¿no? Tengo el hito nuevo, que yo le pongo inicio. Inicio, y la característica del hito es que es de duración 0 días. Y me aparece aquí representado el diagrama de Gantt. Y aquí fíjense que yo usé este menú hito, pero también aquí yo puedo colocarle el otro hito que para mí es final. Fíjense que me está generando a la misma par de la tarea 4.1, entonces yo lo voy a retirar de ahí. Voy a hacer como si fuera 1, 2, el secuencial que corresponde 5. Y aquí me sale con una duración, por eso se representa ahí. Pero como yo ya sé que un hito, esto va a ser un hito, yo le pongo duración igual 0 y automáticamente se convierte también en un hito. ¿Bien? Aquí en estos campos habíamos visto que esta parte de aquí me ayuda a poder ver el esquema, ¿no? En la parte de formato, el número de esquema, pero yo también puedo agregar acá una columna más, insertar columna. Me posiciono donde la quiero insertar la columna, en este caso la quiero insertar al lado del nombre de tarea, clic derecho, insertar columna, y ahí coloco EDT. Y fíjense, mi EDT está en la misma posición de esquema. Bien, entonces esa es la estructura de desglose de trabajo que vemos en gestión del alcance del PMBOK. Y recuerden, queridos amigos, mantente siempre creativo e innovador.
para ser el mejor. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.